18 horas con 54 minutos. Qué gusto poder seguir compartiendo con ustedes importante información. Desde el pasado sábado 26 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó la plataforma virtual para emitir el visado humanitario a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en territorio ecuatoriano, que completaron el proceso de registro migratorio del Ministerio de Gobierno y resultaron aptos para la regularización. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para conversar sobre esto, recibimos en nuestros estudios al embajador Carlos Alberto Velástegui, él es viceministro de Movilidad Humana. Embajador, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos como siempre. Cuéntenos, ¿cuántos ciudadanos venezolanos han aplicado a este registro? Bueno, tenemos el tercer día en realidad, desde que la plataforma comenzó a funcionar. Son aproximadamente 4.300 ciudadanos venezolanos quienes han aplicado al registro. La gran mayoría lamentablemente ha tenido que ser rechazado porque la plataforma nuestra es una plataforma que está vinculada al proceso que generó el Ministerio de Gobierno, el registro migratorio, el censo. Y lo que se pide es que ingresen a la plataforma y llenen sus datos. Aparentemente muchos ciudadanos venezolanos están ingresando con datos equivocados, números de pasaporte que no corresponden, o el código del registro del censo que no es el correcto, o la fecha de nacimiento también equivocada. De tal manera que de ese número que he mencionado, en este instante únicamente 1.800 personas aproximadamente han pasado al proceso siguiente, es decir, han sido ya registrados efectivamente y se encuentran por cumplir las etapas de pago de el valor del arancel por el formulario. Pero es un número muy bajo, 1.800 de los 4.300 que ingresaron, pero ¿qué se hace luego, por ejemplo, con el número restante, con las personas que no han podido calificar? ¿Se los contacta para aclarar con ellos y que hagan finalmente, o sea, verificar si es posible que realicen el trámite en forma correcta, o ellos ya no pueden volver a contactarse, no pueden volver a ingresar información? Bueno, en realidad sí lo pueden hacer. Como es un sistema automático, un sistema diseñado por funcionarios de Cancillería, lo que el sistema prevé es verificar la validez de la información que se registra. Si la información no es correcta, va a rechazar de entrada. Eso no obsta para que el ciudadano venezolano pueda volver a ingresar con los datos correctos. Lo puede hacer en cualquier momento, tantas veces como sea necesario. Lo que nos demuestra actualmente esta información es, por una parte, y hemos hecho ya un llamado a la colectividad, a las asociaciones de ciudadanos venezolanos, para que pueda haber un manejo apropiado de la información, que puedan capacitar de mejor forma a los ciudadanos y evidentemente que tengan la prolijidad de llenar apropiadamente los datos. Lo único que genera este proceso es que están ingresando de manera equivocada. No quisiera pensar que están intentando ingresar con datos de terceras personas para poder tener acceso a la regularización, pero lo que nos garantiza el sistema es que está funcionando bien y que, siendo el tercer día, van dándose los correctivos. El mayor número de los casos se registró el primero y el segundo día. Hoy ha bajado un poco los casos de rechazo. Implicaría que los ciudadanos están pasándose la voz para que puedan llenar apropiadamente el registro y obviamente que podamos continuar con el proceso de regularización. Embajador, esta es una garantía para el proceso que tenemos actualmente. Y precisamente para que pueda existir un registro exitoso y puedan obtener esta visa humanitaria, ¿no?, que se está otorgando a los ciudadanos venezolanos, ha existido un trabajo coordinado también con el embajador que se encuentra en nuestro país de Venezuela, quienes están también liderando esto para de alguna manera regularizar a sus compatriotas. Efectivamente, hemos tenido un proceso de articulación y de coordinación, no solamente con el embajador de Solá, representante del presidente Guaidó, lo hemos hecho con los propios colectivos venezolanos. Hemos convocado a varias reuniones para poderles informar, darles la documentación pertinente para que puedan ellos a su vez difundir entre sus colectividades. Y lo estamos haciendo actualmente a través de la página web de Cancillería, que está levantando la información general. Y vamos a continuar articulando con el apoyo de los organismos internacionales.
Vamos a hacerlo con ACNUR, con OIM, que son socios estratégicos en este proceso. Ellos van a tener espacios, infocentros de atención en territorio para guiar al ciudadano venezolano. Para apoyarlos. Exactamente. Sí. Ahora, lo que se tramita inicialmente es una residencia temporal que se da de excepción por razones humanitarias. Sí, el primer paso para poder hacer el proceso de regularizarse es ciertamente el registro o el censo migratorio ante gobierno. Una vez que han pasado ese proceso, entran actualmente desde el día sábado, entran a registrarse su información para regularizarse. El momento que pasan y cumplen con la validación y verificación de la documentación, que recuerdo es únicamente 2 documentos básicos, pasaporte y antecedentes penales apostillados, ese momento tienen derecho a la visa de residencia temporal, que es la que... Pero hay una entrevista previa a esto también. Es parte del registro migratorio de gobierno, en la parte del censo. En ese proceso, en el proceso inicial, tiene 2 etapas también. Es el registro que hacen para la plataforma de gobierno y posteriormente la información biométrica y la entrevista que recibe el Ministerio de Gobierno. Eso va a darnos una caracterización de la población venezolana y nos va a permitir conocer en un futuro qué políticas públicas podrían ser necesarias para el grupo humano que se encuentra acá en el país, porque ciertamente no todos van a poder regularizarse. Si no tienen los documentos, no van a poder regularizarse. Ahora, se había invitado a la totalidad de los ciudadanos venezolanos justamente que hicieran este censo y que ingresaran en este registro para tener conocimiento de quienes estaban aquí. Mi pregunta es, las personas que no entraron justamente por zonas de control fronteriza, ¿de qué les sirve? Es decir, ¿por qué a qué beneficio van a tener de ingresar, de registrarse, de formar parte de este censo si no van a tener un beneficio? E incluso pueden pensar que a futuro, si ellos no tienen los documentos necesarios, incluso se podría tomar acciones porque están en forma irregular e ilegal en nuestro país. Creo que tu pregunta es sumamente importante y valiosa. Me parece que lo que tenemos que transmitir a los ciudadanos venezolanos es la voluntad del Estado ecuatoriano de llegar a conocer el número de ciudadanos que efectivamente se encuentran en el país, porque un número muy grande han entrado regularmente, son cerca de 400,000, y de ellos cerca de 140,000 tienen visa. El restante número tiene la posibilidad de regularizarse, pero también ha entrado un número significativo a través de los pasos irregulares. Entonces, el llamado que ha hecho el gobierno es para que puedan facilitarnos información, para que puedan registrarse y censarse con el objeto de adoptar políticas públicas. En este momento, el Estado ecuatoriano no puede garantizarles que va a darles una solución con otro proceso de regularización. El proceso de regularización es darles visas, ¿no? Pero no tenemos la facultad de poderles dar un compromiso. Lo que sí tenemos la capacidad de poderles invitar es a que, conociendo el Estado ecuatoriano, cuántos ciudadanos se encuentran aquí en el país, en dónde están localizados, cuál es su nivel de instrucción, qué necesidades tienen de educación, cuáles son las falencias que requieren para soluciones médicas, que el Estado pueda prever políticas públicas, que pueda anticipar los procesos y obviamente que esto venga vinculado con la información que cruzamos a los organismos internacionales, porque lo que se requiere es la participación de la comunidad internacional. Escuchaba que hace poco leían una noticia importante del evento que se está dando en Bruselas. Ese es efectivamente el espacio que estamos nosotros procurando visibilizar. No solamente tenemos ciudadanos que están actualmente regularizados con una visa, sino que van a regularizarse muchos más con este proceso, pero hay muchos otros que no van a poder alcanzar porque han entrado a través de procesos irregulares o no tienen documentos. Pero no van a tener entonces la esperanza de poderse integrar a la sociedad ecuatoriana. Tienes varios mecanismos, ¿no? El uno directo, que los ciudadanos que se encuentran actualmente en el país y que no van a entrar a la aplicación de la visa de excepción por razones humanitarias, la VERU, que es más fácil señalarla, esta VERU que no van a poder optar, van a poder en todo caso optar por 20 otras distintas calidades migratorias. No tienen ninguna limitación para hacerlo. Pero para el Estado ecuatoriano no solamente el proceso es darles una visa, sino que lo más importante es incluirles social y económicamente. Y para eso necesitamos saber cuántos son, dónde están,
qué hacen y qué necesitan. Y el momento que tengamos eso, podemos generar políticas públicas en salud, en educación, en bienestar social. Podemos ver cuáles son esas falencias y a qué organismos y de qué manera podemos solicitar el apoyo y la cooperación para proyectos. Porque esto, como ustedes mencionaron, rebasa las capacidades del Estado Nacional, rebasa las capacidades de los países de la región y requiere forzosamente corresponsabilidad internacional. De varios estados, embajador, y en este sentido, para que quienes nos están escuchando en este momento, ¿a dónde deben acudir? ¿Cuál es la plataforma, la dirección para que ellos puedan cumplir con los requisitos que ustedes están solicitando? ¿Y qué documentos son los habilitantes para poder acceder a esta visa temporal de excepción por razones humanitarias? Para tener clara la dirección y que pues nuestros oyentes, si tienen familiares que están aquí o venezolanos que nos escuchan, puedan hacerlo. Pueden hacerlo a través de 2 páginas web. La una, la de Cancillería, www.cancillería.gov.es, que tiene un link que conecta con el consulado virtual. Y la otra, directamente la del consulado virtual, que es www.consuladovirtual.gov.es. En las 2 plataformas pueden encontrar información que señala cuáles son los requisitos, cuál es el procedimiento que deben utilizar. Tienen preguntas frecuentes que les invito a los ciudadanos venezolanos que puedan actualmente escucharnos a que puedan revisar. Ahí hay mucha información que permite tener más tranquilidad con relación a ciertos procedimientos y evidentemente esto lo que les facilita es que desde cualquier punto del estado puedan generar la aplicación, puedan revisar los documentos, puedan cargar la documentación básica. La documentación básica, como mencioné, va por una parte con una copia del pasaporte, con una copia del certificado de antecedentes penal apostillado. Y sobre el tema del pasaporte, perdón, tenemos entendido que no necesariamente tiene que estar habilitado. Pueden tener algunos la dificultad, el problema de que el pasaporte se caducó. Hay la posibilidad de ingresarlo así también. Efectivamente, dentro de las decisiones del Estado por tratar de alcanzar el mayor número de ciudadanos a que puedan regularizarse, extendió la validez del pasaporte hasta 5 años posterior a su caducidad. De tal manera que esa es una facilitación para que no tengan que generar un gasto y un proceso que entendemos demora mucho en los consulados por las carencias del gobierno que no tiene la capacidad de expedición apropiada. Sin embargo, en el requerimiento de los antecedentes penales, como usted nos acaba de comentar, debe ser apostillado. ¿Eso no genera un contratiempo justamente poder apostillar esos documentos? Sí y no. Genera una necesidad de cumplir con un requisito, pero en realidad, cuando hablábamos hace poco de las articulaciones, la Cancillería ha articulado no solamente con las entidades nacionales, con los organismos internacionales, con la Embajada de Venezuela, también lo hemos hecho con los consulados venezolanos. Y Ecuador es uno de los países que tiene actualmente acceso a una apostilla electrónica. Entonces el gobierno del señor Maduro facilita a través de los consulados la posibilidad de que el ciudadano venezolano pueda tener una apostilla electrónica en los antecedentes penales, y eso facilita tiempo y les permite disponer de un documento básico para este proceso. Ese fue un mecanismo que habíamos anticipado para poder garantizar que existe la factibilidad de lograr ese documento en el país. ¿Qué pasa con los ciudadanos que ingresaron después del 26 de julio, embajador? Bueno, reitero lo que mencionaba hace breves minutos. La visa de excepción por razones humanitarias está definida en áreas específicas y conceptos puntuales. Quienes no tienen la capacidad de acceder a esta visa pueden hacerlo a las otras 20 categorías migratorias. Ciertamente tendrán necesidad de cumplir con otros documentos adicionales, pero tienen la capacidad de poder regularizarse. El Estado ecuatoriano les brinda todas las posibilidades de optar por una visa. Lo más importante es que se regularicen acá en el país. Hay esto, sobre todo, que hay familias que ya están instaladas, pues ya han hecho sus actividades económicas, han instalado a su familia, a sus niños en instituciones educativas, considerando también la protección de los derechos de los niños. ¿Cómo manejar esto? ¿Tendrán cierta prioridad las personas adultas mayores, los menores que están ya en escuelas ecuatorianas? Sí, yo creo que hay un principio fundamental que el Estado tutela,
y es el bien superior del menor, del niño, de la niña, del adolescente. En esa lectura se ha procurado que haya soluciones efectivas. Una de ellas que hemos adoptado hace pocos días ha sido una decisión del Estado de poder facilitar una visa, no en un pasaporte, sino en la propia partida de nacimiento apostillada. Sabemos que los menores tienen mayor dificultad de acceder a documentos y que esos documentos son onerosos. Si esos menores están acompañados con sus padres, con sus tutores o con sus representantes legales, que sí deben tener pasaporte, a esos menores les vamos a facilitar la visa de una manera directa en el documento de su partida de nacimiento. Y para ellos, además, estamos, como es un principio, una responsabilidad del Estado, estamos generando a que sean atendidos en las coordinaciones zonales. Luego de que hayan hecho el registro sus padres, se les invitan a que vayan a las coordinaciones zonales en territorio, porque tenemos que verificar fehacientemente la documentación de filiación. Esa es una garantía del Estado para la unidad de la familia y para tener certeza de que esos menores están debidamente acompañados. Tenemos que cerrar esta entrevista, pero le quiero preguntar antes de finalizar, ¿cómo está el número de ciudadanos venezolanos que ingresan ahora por las zonas de control de frontera? ¿Se ha visto una disminución considerable a raíz de estos cambios? Sí, creo que era de esperar al exigir visa los ciudadanos venezolanos que están ingresando actualmente por la frontera norte, que es el principal ingreso. También lo hacen por la frontera sur quienes están intentando retornar. Es un número inferior a 40 personas al día. Y esa es una constante que se mantiene desde el primer día en que comenzó a aplicarse la exigencia del visado. A través del decreto ejecutivo 826, este decreto que exige pues la visa a los venezolanos, una acción que ha tratado el gobierno, como tenemos entendido, para manejar las políticas públicas internas y evitar esa confrontación que existía entre hermanos ecuatorianos y venezolanos en el tema de acceso a diferentes instancias de instituciones del país, ¿no? Es así, lo que se ha buscado es propiciar una migración ordenada, y una migración ordenada implica garantizarles una visa para que no se queden en situación irregular, y al estar en situación irregular que no puedan acceder a un trabajo adecuado o que exista una competencia desleal con el ciudadano ecuatoriano, porque obviamente hay un aprovechamiento en esas condiciones, y también para que pueda existir el tributo apropiado de los ingresos que van a percibir, pero sobre todo para garantizar también bienestar a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. En este caso todos ganamos, ganan los ciudadanos venezolanos, gana el Estado, ganan los empresarios, todos en realidad tenemos que ganar con esta decisión. Así lo entendemos nosotros. Le queremos agradecer al embajador Carlos Alberto Velástegui, viceministro de Movilidad Humana, por estar junto a nosotros aquí en este espacio, en Notimundo Estelar.